Saludos, ¿qué tal están? El tren ha marcado en nuestra provincia numerosas páginas de nuestra propia historia. Mucho más que un medio de comunicación, el ferrocarril fue una forma de articular el territorio y motor de crecimiento económico de las distintas comarcas. No pasa, sin embargo, el conocido como tren convencional por sus mejores horas. En su defensa y reactivación trabaja desde hace tiempo la plataforma en defensa del tren rural. Durante todo este mes de junio están llevando a cabo marchas reivindicativas para hacer oír la voz a las administraciones. La primera de esas marchas se realizó el pasado 1 de junio entre Moreda y Cabra del Santo Cristo, y este pasado fin de semana tuvo lugar la segunda, que discurría entre Jódar y Linares Baeza, pasando por diferentes municipios como Bejíjar o Úbeda. Y el próximo sábado, el día 29, estas acciones concluyen en Jaén con la convocatoria de una manifestación. Y es que desde este colectivo denuncian lo que consideran que es una emergencia ferroviaria que padece nuestra tierra. Hoy en nuestra portada vamos a intentar analizar esta situación en la que se encuentra el tren en Jaén. Lo vamos a hacer con la ayuda de dos personas que conocen bien esta realidad. Por un lado, Luis Marín, de la plataforma en defensa del tren rural, quien ya nos acompaña aquí en nuestros estudios y a quien agradecemos su asistencia. Luis Marín, hola, muy buenas, bienvenido. Hola, encantado. Vamos a saludar, si me permite, también al otro invitado, al alcalde pedáneo de la estación de Linares Baeza, Melchor Villalba. Hola, alcalde, ¿cómo está? Hola, muy buenas. Me gustaría comenzar haciendo una pregunta genérica a ambos. ¿Hasta qué punto hemos llegado en esta provincia con el tren convencional, para calificarlo, Luis, así, de emergencia ferroviaria? Pues ha llegado prácticamente a un 96% de la eliminación. En noviembre, según la empresa, el tren Almería-Madrid, Madrid-Almería, de largo recorrido, dejará de funcionar, con lo cual la línea, que es la que estamos reivindicando precisamente, de Linares Baeza a Moreda, que conexionaba Jaén a través de Linares Baeza con Granada y Almería, pues dejaremos de tener circulaciones de trenes, con lo cual prácticamente ahí pasamos al 100%. Y la incógnita de que qué pasará, porque una vez que se eliminan los trenes y dejan de circular, durante un periodo más o menos, con la experiencia pasada de 50 años del ferrocarril, pues en 2 años prácticamente, si esto no se arregla y si no se toman las medidas pertinentes y las presiones pertinentes, pues se dará la clausura y cierre de la línea totalmente. Y creo que eso será súper negativo. Ahora hablamos concretamente de esa línea, que es un poco el motivo de estas reivindicaciones, aunque queremos hablar también de todo el contexto general en la provincia. Alcalde, Melchor, decía yo, emergencia ferroviaria en la estación, quizá esto se palpa, ¿no?, de una manera mucho más evidente. Claro, imaginen la situación en un pueblo que, como yo siempre digo, toma su nombre del ferrocarril. Nos llamamos Estación de Baeza porque nacimos a raíz de una estación del ferrocarril que en su momento aglutinó más de un centenar de líneas. Esto era un hervidero de personas, de maquinistas, de viajeros, de trenes de mercancía, y bueno, pues actualmente estamos en esa situación de emergencia de la que hablabas, porque los pueblos no importamos. Los pueblos, en cuanto a transporte se refiere, estamos dejando de importar. Queremos aglutinar a todo el mundo en grandes metrópolis y queremos que la comunicación tan solo exista entre las grandes ciudades de más de 200, 300, incluso medio millón de habitantes. Cosa que a mí me parece fabuloso, a mí me parece genial que haya una comunicación directa entre Córdoba y Málaga, entre Sevilla y Málaga, o que de Málaga a Madrid seas capaz de llegar en un AVE, que no es precisamente un medio de transporte muy económico, pueda llegar en un par de horas, 3 horas. A mí me parece fabuloso, pero también me parecería fabuloso que desde Linares Baeza pudiera llegar a Jaén varias veces al día y ya no con un precio, sino con un tramo horario corto y rápido. Es decir, estamos olvidándonos de conectar a la interconexión entre la provincia y entre los pueblos que tenemos las provincias, ¿no? Por lo tanto, esto lo que está haciendo es dejar morir a los pueblos, hacer que las autoridades, que los que gobernamos en nuestros pueblos, nos quedemos sin fórmulas porque ¿qué le vendes tú? Yo, como alcalde de la estación de Baeza, ¿qué le puedo vender a una empresa que hace 40 años veía esto como el principal nudo ferroviario de la provincia y de los mejores comunicados de Andalucía,
y que ahora cada día paulatinamente nos vamos quedando sin líneas. ¿Qué le vendemos a esas empresas? ¿Qué cuento le contamos para que inviertan aquí y para que contribuyan al beneficio económico tanto de nuestro pueblo como de la provincia? Hablamos, Luis, de esa línea, Linares, San José, Almería. ¿Cuál es la historia? Porque tiene además una historia singular y unas características peculiares. Sí, efectivamente, en octubre de este año, la Asociación Amigos del Ferrocarril, ALBAC, va a celebrar 125 años. La construcción de la línea se hace principalmente para la salida de los minerales de las minas de Linares, ¿no? Sobre todo el plomo, al puerto de Almería, más el mineral de hierro. Y se hace con esa característica. La peculiaridad de la línea, os lo he explicado un montón de veces, es que tiene una traza pues muy irregular, debido a que en aquella época pues los grandes terratenientes, algunos autorizaban, otros no autorizaban, con lo cual el tren tenía que hacer unas circunvalaciones y unos recorridos no los adecuados de ser la línea más recta, que es como se debe de funcionar en toda clase de vías, ya sea carretera, caminos o vía de tren. Y esa es la realidad. Independiente de eso, bueno, pues ha estado dando vida durante 125 años a todos esos pueblos, se ha estado desarrollando, y lo que comentaba Mercho y lo que está y la realidad que es palpable es de que estamos potenciando el abandono de los pueblos, estamos potenciando la España vaciada, estamos potenciando el cambio climático, y todo esto se podría erradicar, y tener una línea sería aprovechar la sinergia. La vía está. ¿Por qué tenemos que abandonarla? ¿Por qué tenemos que cerrarla? Vamos a ponerle servicio, se trata de poner unos trenes, y con un mínimo de dinero en el tema de una reparación de la vía, podemos estar circulando a 160, 220, no como se está ahora mismo en esa línea, que la velocidad media es 80 km/h. Y llama sin embargo la atención, sí, Melchor, enseguida te doy la palabra, llama sin embargo la atención que en esta sociedad en la que estamos apostando por la sostenibilidad, por el transporte público, cada vez este tren, el convencional, que en definitiva también favorece el tema de la sostenibilidad, no solamente la económica, la medioambiental, esté decayendo de esta manera, además en una provincia como la de Jaén. Es que tengo que hacer un poco de historia. En 2011 el gobierno saca la OSP, la obligación de servicio público, en la que se crea por un decreto de que si el tren no tiene una rentabilidad mínima, en ese caso era un 10% de la capacidad, pues se anulaba la circulación del tren. Bueno, pues cumplía con los fines de semana, cumplía ese 10%, además de la picaresca de que la empresa cambia el horario del tren. Salía a las 6:30 de la mañana, lo pone luego más tarde a las 12 y definitivamente lo pone a las 5:30 de la tarde. ¿A dónde vamos a las 5:30 de la tarde para llegar a las 9 de la noche a Granada? Por favor, ¿a dónde vamos? Y Almería igual. Digo, pues esto es la política que ellos hacen. Intentan poner todos los argumentos para que el tren no tenga esa rentabilidad. Bueno, pues cumplía. Pues señor Rajoy, 2 años más tarde, eleva el decreto al 15% y se suprime la circulación. Pero es que además es, para que la ciudadanía y todo el mundo lo sepa y lo entienda, es vergonzoso que de las 17 comunidades autónomas, solamente la Junta de Andalucía es la que permite y consiente que quitaron 4 circulaciones de trenes con esa OSP, y Cataluña y el País Vasco, que le quitaban a Cataluña 2 líneas, que era la línea de Lérida a Puebla de Segur y la de Tour de Carol, de Puigcerdá, y dijo Cataluña que no se quitaba ningún tren, y no se quitó. Y aquí en Andalucía, no, 3 líneas quitaron, 3 circulaciones de 3 líneas, la de Monte-Huelva, la nuestra, y otra de Fregeneda. ¿Qué pasa aquí? Pues pasa lo de siempre, que aquí en Andalucía parece ser que los políticos que tenemos no están por la labor de defender los intereses de sus ciudadanos, están por otras cosas, acatan todas las decisiones del órgano de Madrid, que es el que da las órdenes, y aquí pues nos está pasando lo que nos está pasando ahora, que estamos abocados a que en noviembre nos quede un tren. Si las pretensiones del Partido Socialista de la provincia de Jaén está en el tema de crear un AVE exclusivamente Madrid-Jaén
desde Montoro a Adamuz, sin pasar además por Córdoba, con el agravante y las consecuencias que eso conlleva, pues prácticamente cuando eso se ejecute, menos mal que eso tardará 5 o 10 años, pero cuando eso se ejecute, los trenes de media distancia que pasan por Linares Baeza dejarán de circular, porque no le queda más remedio que suprimir todas esas circulaciones para desviar todo el tráfico a Jaén para que el tren AVE sea rentable. Y esa es la cosa que no entiendo, es que, vamos, diría un montón de adjetivos y calificativos, pero no quiero decirlos porque luego parece que es que estos políticos además se ofenden, y es una inacción y un desconocimiento de verdad que es vergonzoso de no pelear por un tráfico que da vida, que da sostenibilidad y que da economía a esos pueblos. Melchor. Bueno, pues sí, es que escuchar hablar a Luis a una persona que lleva toda la vida en esto, así que imagina la de datos que nos puede proporcionar, pero es que efectivamente eso, estamos evocando yo veo claramente dos problemas, ¿no? Por un lado tenemos el problema de que cada vez tenemos una población más envejecida, porque por suerte la esperanza de vida va aumentando, la natalidad cada vez menor, y a esa población envejecida, ahora que ya ha terminado el transcurso de su vida, de su formación, queremos que en vez de coger el tren en su pueblo, como llevan haciendo desde que el mundo para ellos, queremos mandarlo a la provincia de Jaén a que cojan un AVE por un precio que probablemente a lo mejor ni se puedan permitir, con esa falta de comunicación que ellos van a contar porque están viviendo un proceso de digitalización y de modernidad que va mucho más rápido que ellos. Pero es que por otro lado nos están obligando a toda la gente joven a que nos vayamos de nuestros pueblos y a que formamos parte de esas grandes metrópolis cuando no queremos vivir en las grandes ciudades. Es que las personas que vivimos en pueblos es porque queremos vivir en nuestro pueblo y queremos trabajar en nuestro pueblo, que apuesten por nuestro pueblo y que no nos obliguen a tener que irnos a una ciudad, a separarnos de nuestros familiares, a separarnos de nuestros abuelos y a tener que pagar cantidades indecentes por un alquiler y por un estilo de vida que no es el que queremos. Nosotros la semana que viene afrontamos la feria de nuestro patrón y es sorprendente la cantidad de maquinistas que vienen, pues porque cogen su periodo vacacional, tal y cual, y dice, todos estos maquinistas que podían estar trabajando en nuestra estación, que esta estación podría darle su servicio, poco a poco podían ir viniendo cuando acumularan puntos, tenemos a unos cuantos en Málaga, otros cuantos en Barcelona, tenemos en Madrid, tenemos en Valencia, y estamos perdiendo esa población que encima quieren vivir aquí. Es que eso es lo sorprendente, que si los sentáramos a todos y le preguntáramos dónde te gustaría trabajar, la mayoría de ellos te diría que querrían que su residencia estuviera en Linares Baeza. Entonces, nadie nos está escuchando y nadie está entendiendo que el centro neurálgico de las comunicaciones en la provincia de Jaén es Linares Baeza. Con independencia de que la capital sea Jaén, pero se encuentra en una situación más al sur que no la comunica de la misma manera en la que nosotros estamos comunicados, ¿no? Entonces creo que estamos intentando entrometer un palo en un hueco que no coge, por tal de no escuchar, de no aprovechar la infraestructura que ya tenemos hecha. Es que es lo que decía Luis, es que aquí no estamos diciendo que se hagan vías nuevas o que se refuercen la vía, es que nosotros no estamos luchando porque el AVE, miro para allá porque tengo ahí las vías del tren, no estamos luchando porque el AVE pase por ahí, estamos luchando porque se usen las vías que ya están construidas. Vías que están construidas, que están electrificadas y que pueden acoger la cantidad de trenes que teníamos y no dejar esta estación simplemente para el tránsito de mercancías, ¿no? Decía yo en portada, precisamente, bueno, cómo articula el tren convencional el territorio. 2 marchas ya, la primera el 1 de junio, este fin de semana pasado la segunda. ¿Las administraciones no se ponen en contacto con la plataforma? ¿Habéis tenido respuesta de alguna manera, de algún dirigente político o no? Antes quiero puntualizar 2 cosas a Melchor, que le ha dicho que es muy importante, porque él habla del tema del abandono de estos pueblos, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que el término rural, dice pueblo, pero bueno, es igual, el pueblo o el rural, son los que damos vida a las capitales y a los grandes núcleos. No se nos olvide, que sin lo rural... Es decir, en lo rural se crea la agricultura, se crea muchas materias primas, sobre todo para comer y vivir. Es decir, damos productos a la capital. Es decir, si abandonamos esos núcleos rurales donde se generan, por ejemplo, la carne, los cereales y alimentos básicos para
para el resto de la población y del país, ¿qué va a pasar entonces? Porque lo ha dicho él claramente, la gente mayor, joven, conforme van saliendo y van teniendo sus titulaciones, esto y lo otro, se tienen que ir porque no hay puestos de trabajo. Y sin embargo, sí hay capacidad para tenerlo. Y de hecho, ahí están. Y luego habla del tema de los maquinistas. Es triste y lamentable que una plantilla de 160 maquinistas que teníamos en los años 1900, prácticamente, y sobre todo en las 3 últimas legislaturas, el gobierno de la estación no haya hecho nada, siendo el alcalde, además, el jefe de reserva de Linares Baeza, que íbamos a los comités, y yo he estado siempre en los comités, y cada vez que venía la empresa recortando, porque no había más remedio, porque cada vez eliminaban más circulaciones, y luego el tema tecnológico, efectivamente, lo que hace es suprimir puestos de trabajo, pues siempre peleábamos, y peleábamos siempre para que quitaran lo menos posible. Pero este señor, alcalde y jefe de reserva, no ha hecho nada. Es que no ha hecho nada, no, es que además prácticamente se lo ha puesto a huevo para cerrar la reserva de Linares Baeza. Hoy en día está prácticamente cerrada, de esos 160 maquinistas, y de los 1.160 estamos ahora mismo 90 en plantilla en Linares Baeza, que se dice pronto. Bueno, dicho esto, quisiera también hacer, bueno, luego hacemos la reflexión de Linares. A mí me gustaría sí, comentar que, mira, pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que, sobre todo los alcaldes, no tanto de los núcleos pequeños, sino de los núcleos más grandes que nos rodean, como pueden ser Linares, como puede ser Úbeda, como puede, bueno, sí, las ciudades que nos rodean a Linares Baeza, siempre pues queremos vender la incorporación de una nueva empresa a nuestro polígono industrial, que ofrecemos tantos puestos de trabajo. Pero a mí me gustaría saber de qué manera ellos están vendiendo esa incorporación de nuevas empresas, cuando la solución, una de las principales soluciones de la provincia de Jaén, está en traer el ferrocarril. Sin comunicación no va a haber gran empresario, no va a haber personas que saquen dinero de su bolsillo y digan, este es el sitio. Porque sin comunicación no van a apostar por nosotros. Entonces a mí me sorprende la pasividad de los territorios que rodean a Linares Baeza a la hora de afrontar la problemática del tren. Que el tren está en nuestro pueblo, está en nuestro territorio y claramente a nosotros nos da más servicio que a los territorios colindantes. Pero que esta problemática es una problemática de todos los alcaldes que hay en la provincia de Jaén. Porque la provincia de Jaén se está quedando sin estaciones que den servicio. Una persona que viva en la Sierra de Cazorla, ¿dónde coge el tren? ¿Por qué hemos normalizado que para coger un tren que antes teníamos en el pueblo de al lado o incluso en el mismo pueblo, ahora tenemos que hacer 20, 30, 50 minutos de coche? Si supuestamente estamos en un mundo de progreso, en un mundo de ecologismo, en un mundo y el medio de transporte más ecológico que tenemos, que es el ferrocarril, lo estamos dejando de lado. Entonces, si para que venga una empresa lo que necesitamos es una buena comunicación y una buena adquisición de terreno, que podamos abaratar, que podamos dejarle a estos empresarios con todas las facilidades del mundo, hay una de las dos que estamos perdiendo, porque terrenos cada uno gestiona los suyos, pero ¿qué estamos haciendo con la comunicación? Entonces, a mí eso es una cosa que siempre me sorprende, la falta de lucha de cómo quiero hacer que el polígono industrial de Linares sea cada vez más grande, vengan empresas que vengan a salvar esa deuda histórica que dejó Santana, si realmente no nos está importando que esté el ferrocarril. Luis. Vamos a ver, Merchó, me lo has puesto a huevo, no quería hablar, pero voy a hablar. Aquí hay un culpable y hay que decirlo ya claramente, y ha sido el Ayuntamiento de Linares. El Ayuntamiento de Linares ha estado siempre viviendo de espaldas a la estación del ferrocarril de Linares Baeza, que era la quinta estación de las 5 que tenía en su núcleo, en los años 1800. El Puerto Seco se licita el 10 del 11 de 2011. La Consejería de Transporte de la Junta de Andalucía destina 5 millones de euros para la expropiación, que está en la mitad, y el nudo logístico de Bailén. Eso está ahí y se ha ejecutado, y queda pendiente la segunda parte y realizarlo. ¿Por qué no se ha hecho ese Puerto Seco Linares Baeza? Pues eso ha sido por una inacción de los partidos políticos locales, porque fue Linares, porque yo a Juan Fernández
le dije, Juan, ponte las pilas, que sale Antequera y se lo lleva. Y estaba ese día en Diputación, con el presidente de la Diputación y la vicepresidenta. No, que tranquilo. El Puerto Seco se lo llevaron a Linares. Como el Corce, que venía a Linares, luego a Jaén, se lo ha llevado Carmen Calvo a Córdoba. Y esa es la gestión de nuestros políticos que tenemos, que no han sabido pelear o no han querido pelear por las consignas del partido político, tanto provincial como de Madrid, o por esa inacción. Y esa es una realidad, y eso hay que decirlo ya, porque el Puerto Seco podría estar, ahora se va a inaugurar en breve el de Antequera, nosotros podríamos ya tenerlo desarrollado, 1.500 puestos de trabajo. Linares Baeza es un punto súper estratégico, tiene el río Guadalimar, tiene la A4, la Nacional 322, la A44, la A32, y tiene vías de tren de la línea general del corredor atlántico. ¿Y cómo se ha dejado eso escapar? ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí alguien no ha hecho los deberes. Y ha habido gente que se le ha estado diciendo, Yo no me canso nunca de estar. Yo he sido prácticamente esa mosca cojonera que se suele decir aquí en Andalucía, que está dando la lata, y digo, muévete, que nos lo quitan. Al final no lo han quitado. Y ahora tenemos las consecuencias. ¿Qué papel, se nos está acabando el tiempo, pero Luis, qué papel tiene la administración autonómica en este caso? Aunque las competencias... La autonómica, vamos a ver, el ferrocarril en la Junta de Andalucía no tiene competencia ninguna, solamente tiene carácter informativo. Pero volvemos a lo de siempre, el porque yo no tenga esas competencias, no tengo la obligación y el deber de luchar y pelear y reivindicar totalmente. Eso es lo que quería preguntar, ¿qué papel, no qué competencia? Totalmente. Pues... decía yo, se nos acaba el tiempo, está el debate... La tercera marcha. Sí, efectivamente. La tercera marcha... la oportunidad de hablar de la tercera marcha. Para todos los ciudadanos de la provincia y en exclusiva para los ciudadanos de Jaén. El día 29 hacemos la tercera etapa. A las 10 de la mañana tenemos concentración en la plaza de la Diputación. Haremos nuestro discurso, bajaremos andando, manifestándonos por la calle Avenida de la Estación a la Plaza de las Batallas. Allí también reivindicaremos ante la dirección del Gobierno para que escuchen nuestras reivindicaciones y definitivamente pasamos a la estación del tren, donde finalizamos y se queda concluido la reivindicación del Linares Moreda, Linares Baeza Moreda. A su vez también la reivindicación de la problemática de los trenes en la provincia de Jaén, que son muchos. Muchísimas gracias. Pues Melchor, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, que yo creo que con independencia de que tengamos o no competencia, las personas que gobernamos, sobre todo en pueblos pequeños, hacemos muchas cosas de las que no tenemos competencia, estamos pendientes de cosas que no nos incumben, pero si aquí lo único que hacemos es escurrir el bulto, nos encontramos ante la situación en la que nos encontramos. Y luego, pues al final, pasará la historia como personas que no han luchado por eso. No se trata de luchar por la estación Linares Baeza, por el ferrocarril de Linares Baeza, porque sea de un municipio que no es Linares Baeza, ¿no? Al final, a ti lo que te interesa es que en vez de coger el tren en Jaén, que va a tener que hacer 45 minutos de coche, lo puedas coger en Linares Baeza, que puedes hacer 5. Entonces yo invito al resto de políticos, a mí me da igual que sean autonómicos, que sean locales, que sean comarcales, a mí me da igual. Creo que el ferrocarril en la provincia es un problema de todos. Creo que ser sumiso de unas siglas por el hecho de que las siglas digan eso es no saber querer ver el problema. A este problema nos ha traído alguien y lo que está claro es que si alguien tiene que dar la cara y hay que luchar contra él para encontrar soluciones. Aquí hay que remar a favor. Una vez que ya sabemos cuál es el problema, hay que remar a favor y hay que ir siempre en beneficio del ferrocarril, ya no solo por los que ya estamos, sino por los que vengan, porque no tiene ningún sentido que desde Europa estén constantemente tirándonos de las orejas, estén obligando a las poblaciones de más de 50.000 habitantes a que creen zonas de bajas emisiones, los ciudadanos tengamos que estar cambiando nuestros coches por coches eléctricos, tengamos que estar comprando, alejándonos del petróleo, por así decirlo, pero ¿para qué? Para aparcar fuera de las ciudades, pero que cojamos una hora de coche para coger el ferrocarril. Yo no entiendo muy bien cuál es esta fórmula ecologista, esta fórmula de progreso a la que nos estamos enfrentando cuando ya tenemos las vías, que lo único que le falta es colocarle el tren. Y que un servicio público no tiene que ser rentable, por eso es público.
Muchísimas gracias a ambos, Luis, Marín, Melchor, Villalba, por habernos acompañado en este debate, como decimos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues en nuestro cierre nos vamos a acercar a conocer algo más sobre nuestra cultura y nuestro patrimonio. Verán, un equipo internacional de investigadores portugueses y belgas se ha desplazado hasta el Museo de Jaén para colaborar en la campaña que se ha desarrollado en estos días pasados y hacer un análisis de los mosaicos romanos que están expuestos en ese museo, en el Museo Provincial. Es un proyecto que lidera el Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, y lo que se pretende en definitiva es seguir ahondando en el estudio de estas piezas. En concreto, el trabajo se centra en el análisis de la composición química del conjunto de teselas, es decir, de las piezas que componen los mosaicos, de los diferentes materiales y de los colores. ¿Quieren conocer esos mosaicos? ¿Quieren conocer qué se está haciendo en ese importantísimo proyecto de investigación? Pues lo vamos a hacer de la mano de Alberto Sánchez, catedrático de la Universidad de Jaén e investigador responsable de este proyecto. Alberto Sánchez, señor Sánchez, muy buenas, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Bueno, esta campaña ha tenido lugar, decía yo, en estos días pasados, pero exactamente ¿qué es lo que se ha realizado, profesor? Hemos realizado un análisis químico elemental de los 6 mosaicos actualmente visibles en el Museo de Jaén. Con la colaboración de estos investigadores de la Universidad de Évora y de Gante, empleando un equipamiento portátil, dado que no podemos alterar la condición física de los mosaicos, no tenemos tampoco teselas sueltas, tenemos que actuar directamente sobre ello. Pues gracias a la colaboración de estos equipos, que son expertos en este tipo de técnicas, hemos podido muestrearlo y obtener datos sobre su composición química, que será fundamental para su interpretación posterior. Claro, porque hasta el momento podemos tener los estudios ya conocidos, una hipótesis sobre esa composición. Ahora vamos a tener ya el dato científico, ¿cierto, no? Sí, porque estos datos los vamos a combinar con otros que nosotros ya hemos obtenido, con otras técnicas. Esto es una composición elemental, también tenemos datos sobre la composición mineralógica, y combinando ambos fuentes de información podremos acercarnos al tipo de roca que se empleó para fabricar las teselas o al tipo de vidrio. No olvidemos que en los mosaicos es muy frecuente emplear ambos tipos de materias primas, tanto la piedra como el vidrio. Y en el caso del Museo de Jaén, aunque predomina la piedra, también tenemos algunos ejemplos en los que hay restos de teselas fabricados con pasta vitrea. Hablamos de 6 mosaicos, los del Museo Provincial, están datados entre el siglo II y el siglo V, pero además en este proyecto entran otros que están en otros puntos de la provincia. Sí, porque el proyecto no solo se centra en el Museo de Jaén, tiene una importancia fundamental porque hay 6 mosaicos. Nosotros estamos trabajando ahora mismo sobre 11 mosaicos, lo cual creo que es bastante ambicioso, pero realmente si se quiere tener una visión de los mosaicos en el Alto Guadalquivir, que es el área de acción de este proyecto, si se quiere tener una visión amplia, hay que trabajar en un territorio amplio. Y junto a estos mosaicos del Museo de Jaén hemos incorporado mosaicos del museo y del sitio arqueológico de Cástulo, como no podía ser de otra forma, y otros procedentes, en este caso teselas sueltas, porque los mosaicos no están visibles en este momento, del Cerrillo del Cuco en Vilches y el mosaico del Altillo en Rus. Es decir, es un conjunto muy importante de mosaicos. Yo creo que no hay proyecto, o es el primer proyecto que aborda un análisis de los mosaicos con tal cantidad de, digamos, de teselas por analizar, evidentemente. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo surge la idea de hacer todo este proyecto? Surgió en principio porque teníamos una experiencia previa con un proyecto anterior, en este caso sobre el mosaico de los Amores de Cástulo, y a partir de ahí observamos que era muy interesante la información que se podía obtener, pero también por el interés y tal vez la necesidad de potenciar y desarrollar la presencia de otros tipos de patrimonio arqueológico interesantes en la provincia de Jaén, en este caso el patrimonio arqueológico romano, como forma de darle continuidad a ese interés por el pasado que tenemos en la provincia de Jaén, comenzando desde el propio Paleolítico, por supuesto, pasando por toda la parte del bronce, el ibérico, que es fundamental en esta provincia, pero también dándole continuidad hacia lo romano. Y qué mejor manera que darle continuidad hacia lo romano que potenciar la puesta en valor de unos bienes patrimoniales tan significativos como son los mosaicos. ¿Y por qué se eligen estas universidades en concreto, esta universidad belga y portuguesa? Como he comentado, en el anterior proyecto en Cástulo ya teníamos relación con ellos.
pero es que ellos, tanto la Universidad de Gante como la de Évora, en este caso el Laboratorio Hércules de la Universidad de Évora, tienen una gran experiencia de muchos años trabajando en el mismo ámbito de trabajo que nosotros, en el ámbito de análisis físico-químico de material arqueológico, tanto de decoraciones pictóricas como de análisis de materiales arqueológicos de diferente tipo. Y en este caso ya tenían conocimiento y práctica sobre trabajo en mosaicos y sobre la aplicación de técnicas, en este caso con equipamientos portátiles sobre esos tipos de materiales. Estamos hablando de poner en valor nuestro patrimonio, en este caso el de la época romana, el de época romana. Este es el objetivo, ¿no?, que tiene el proyecto, pero nuestra provincia hay que decir que es rica también en este legado, en el patrimonio de época romana. Hombre, es fundamental. Como parte de una de las provincias destacadas en época romana, alberga un montón de restos arqueológicos. En este caso, pensamos que esta parte de los mosaicos está un tanto olvidada. Se han prestado atención a otras, pues, sin duda alguna, a otros ámbitos del mundo romano en la provincia de Jaén, sin duda, pero este ámbito del patrimonio romano, concretamente los mosaicos, creo que estaba un poco olvidado y qué mejor manera que ponerlo en valor que desarrollar un proyecto sobre este tipo de mosaicos, de forma que podamos aportar información nueva y complementaria a estos mosaicos y que los visitantes, en este caso el museo, puedan obtener nuevos datos y nuevas formas de aproximarse a esos mosaicos. Una vez que se ha realizado ese trabajo de campo, bueno, para los que no somos muy entendidos en la materia, ¿cómo continúa el proceso? ¿Cuándo se tienen conclusiones? Bueno, como la investigación, lamentablemente, en esta comunidad autónoma y en este país, solo se rige por el corto plazo, tendremos que presentar los primeros resultados a final del año que viene. Sin duda alguna, un trabajo más lento y más científico nos llevaría a trabajar a un largo plazo y seguramente tendremos nuevos datos en el futuro. Pero yo creo que a finales del año que viene sí podremos dar una primera aproximación a cómo eran estos mosaicos, cómo estaban hechos y aportar algunas ideas o algunas propuestas para su puesta en valor y nuevas formas de poder visualizarlo. La experiencia, decía usted, en el Mosaico de los Amores de Cástulo. Yo le quiero preguntar, cuando un investigador se enfrenta a un proyecto de este tipo, de esta envergadura, ¿surgen normalmente datos que le sorprenden al propio investigador o más o menos se confirma la hipótesis que había inicial? Bueno, hay algunas hipótesis de partida que son fundamentales a la hora de plantear el proyecto, pero sí quería comentar que hay dos datos que hemos ido viendo, que ya intuimos en el Mosaico de los Amores, pero que ahora lo estamos confirmando sobre el trabajo de los mosaicos en el Alto Guadalquivir. Y es que hay algunos datos que le confieren una personalidad propia en cuanto a la selección de materiales. Por ejemplo, el uso de rocas ferruginosas, es decir, compuestas prácticamente o en su mayoría por hierro, es un elemento muy común y muy utilizado en el Alto Guadalquivir. En otras zonas de Andalucía o de la península ibérica no conozco mosaicos que utilicen este tipo de materia prima, de teselas. Y, por supuesto, en zonas de Linares y su entorno se están reutilizando las escorias vítreas de plomo para fabricar teselas vítreas para los mosaicos. Es un elemento muy interesante y en el que estamos profundizando ahora mismo porque los nuevos mosaicos que hemos incorporado, el del Altillo y el del Cerrillo del Cuco, tienen ese tipo de teselas y estamos en el entorno también de Linares. Es decir, se está generando ahí un área, una zona en el que se comparten y se reciclan de alguna manera productos de desecho para generar teselas para los mosaicos. Es una cuestión en la que esperamos seguir profundizando y poder aportar más datos a lo largo del proyecto. Muy interesante, desde luego, esto que nos está contando. La colaboración de la Universidad de Jaén, del Instituto de Arqueología Ibérica, como estamos viendo, es fundamental con los museos, qué decir del Museo Ibero. Ahora también lo estamos viendo con el Museo de Jaén. ¿Cómo se traslada después este tipo de estudios a esa institución, al museo, que es quien en definitiva conserva y también difunde nuestro patrimonio? Pues esperamos poder generar herramientas para visualizar de forma más adecuada los mosaicos. Por ejemplo, creo que podremos elaborar modelos 3D y a partir de ahí hacer propuestas de realidad aumentada. Podremos completar la descripción sobre los mismos que existe en la base de datos Domus y en CERES, donde son catálogos de acceso a los
mosaicos, a los materiales arqueológicos, que suelen tener bastantes consultas y por lo tanto es necesario actualizar. Toda la información que obtengamos se trasladará a esos catálogos. Como he dicho, se generarán herramientas visuales para que los visitantes puedan, por ejemplo, tener una propuesta de reconstrucción de cómo sería el mosaico. Y se pueden generar, por supuesto, tal vez generemos algún tipo de espacio, pequeña exposición, en la que informemos sobre cuál ha sido el proceso de trabajo que hemos hecho y qué nuevos materiales hemos conseguido. De esta manera, el público tiene un conocimiento tanto del proceso de investigación, de interpretación, y puede verlo reflejado en la exposición de los mosaicos en los museos. Pues Alberto Sánchez, catedrático de la Universidad de Jaén, responsable de este proyecto. Vamos a esperar el tiempo que sea preciso, vamos a dejar ahora a la investigación que tenga que hacer ese trabajo, como decimos, después del trabajo de campo, el de laboratorio. Estamos deseando conocer las conclusiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Y nosotros vamos a dejar aquí Al Detalle, este espacio que vuelve, como siempre, en 7 días, aquí en 10 Televisión. Gracias por acompañarnos.